Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno es alabarte, oh Señor, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. El salmo para el día de hoy corresponde al Salmo 80, versículos 7 al 19. La viña del Señor es la casa de Israel. Restáuranos, Dios de los ejércitos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvados. Desde Egipto trajiste una vid, expulsaste las naciones y la plantaste. Limpiaste el terreno delante de ella, hiciste que echara raíces y ésta llenó la tierra. Los montes se cubrieron con su sombra, los cedros de Dios se cubrieron con sus sarmientos, y la vid extendió sus vástagos y sus renuevos hasta el mar y hasta el gran río. ¿Por qué derribaste sus cercas? Todos los que pasan le arrancan uvas. Los jabalíes le hacen destrozos. Las bestias salvajes la devoran. Dios de los ejércitos, vuélvete a nosotros. Desde el cielo, dígnate mirarnos y reconsidera. Ven y ayuda a esta viña. La viña del Señor es la casa de Israel. Restáuranos, Dios de los ejércitos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvados. Es la viña que plantaste con tu diestra. Es el renuevo que sembraste para ti. La han cortado, le han prendido fuego. Déjate ver y repréndelos para que perezcan. Pero posa tu mano sobre tu hombre elegido, sobre el hombre al que has dado tu poder. Así no nos apartaremos de ti. Tú nos darás vida y nosotros invocaremos tu nombre. Señor, Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvados. La viña del Señor es la casa de Israel. Gloria sea al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura, hermanos, del Antiguo Testamento corresponde al libro del profeta Isaías, que en el capítulo 5, versículos 1 al 7, tenemos este canto que nos habla acerca de la vid que fue plantada por el amigo, el amado amigo del profeta. Escrito está: quiero cantar ahora por mi amado el canto de mi amado a su viña. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil. La cercó y la despejó de piedras, y luego plantó en ella vides escogidas. En medio del campo levantó una torre, y además construyó un lagar. Esperaba que su viña diera buenas uvas, pero dio uvas silvestres. Y ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, juzguen entre mí, entre mi viña y yo. ¿Qué más podría hacerse a mi viña que yo no le haya hecho? ¿Cómo es que dio uvas silvestres cuando yo esperaba que diera buenas uvas? Pues voy a mostrarles lo que haré con mi viña. Le quitaré la cerca para que sea consumida. Abriré una brecha en su muralla para que sea pisoteada. Haré que se quede desierta. Nadie la podará ni la cultivará. Crecerán en ella cardos y espinos, y ordenaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. En realidad, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son la planta en que él se complace. Esperaba él justicia, y solo hay injusticia, equidad, y solo hay iniquidad. Hermanos, esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Nuevo Testamento, de la epístola del apóstol Pablo a los filipenses,
capítulo 3, versículos 4b al 14. Escrito está: aunque también yo tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Fui circuncidado al 8º día, y soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Soy hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo, y lo veo como basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él. No por tener mi propia justicia, que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo, a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección, y de participar de sus padecimientos, para llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que de alguna manera llego a la resurrección de entre los muertos. No es que yo ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago. Me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos 33 al 46. La parábola de los labradores malvados. Escrito está. Dijo Jesús: escuchen esta otra parábola. El dueño de una finca plantó una viña, le puso una cerca, cavó en ella un lagar, levantó una torre y la arrendó a unos labradores. Luego se fue lejos. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus siervos para que les entregaran la cosecha. Pero los labradores agarraron a los siervos y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro más lo apedrearon. El dueño envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, y los labradores hicieron lo mismo con ellos. Finalmente les envió a su hijo, pues decía: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, vamos a matarlo, y así nos quedaremos con su herencia. Entonces lo sacaron de la viña y lo mataron. Así que cuando el señor de la viña venga, ¿qué hará con esos labradores? Le respondieron: destruirá sin misericordia a esos malvados y arrendará su viña a otros labradores que le entreguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leyeron en las Escrituras: la piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra angular? Esto lo ha hecho el Señor, y a nuestros ojos es una maravilla. Por tanto les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes, para dárselo a gente que produzca los frutos que debe dar. El que caiga sobre esta piedra será quebrantado, y aquel sobre quien ella caiga quedará desmenuzado. Cuando los principales sacerdotes y los fariseos oyeron sus parábolas, entendieron que hablaba de ellos. Entonces quisieron aprehender a Jesús, pero tuvieron miedo, porque la gente lo consideraba un profeta. Hasta aquí el Evangelio del Señor. Te alabamos, oh Cristo. Los invito a entonar el siguiente himno del día, en el cual también nos habla de Cristo como nuestro fundamento, como la piedra angular sobre la cual está edificada la iglesia. Cantemos.
Oremos, hermanos. Dios de gracia, tú entregaste a tu propio Hijo en manos de hombres pecadores que finalmente lo mataron. Perdónanos por rechazar tantas veces tu amor infalible y permítenos llegar a la plenitud de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracia, misericordia y paz de nuestro Padre Celestial, quien resucitó a su Hijo Jesús de entre los muertos, sea con cada uno de nosotros. Amén. Pueden habilitar sus micrófonos, aquellos que los desean. El texto para hoy, entonces, continuamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, desde el versículo 33 hasta el final, hasta el versículo 46. Mateo 21, versículo 33 hasta el 46. Bien, hermanos. Entonces, a ver. Versículo 33, el primero de nuestro texto. ¿Algún voluntario para leer, por favor, así como está en la placa? Escuchen esta otra parábola. El dueño de una finca plantó una viña, le puso una cerca, cavó en ella un lagar, levantó una torre y le arrendó a unos labradores, luego se fue lejos. Gracias. Entonces vemos que Jesús continúa contando estas parábolas sobre el reino a los judíos, especialmente a los fariseos y escribas que estaban a su alrededor, aquellos mismos que le habían cuestionado su autoridad, que habían preguntado con qué autoridad él enseñaba en el templo. Entonces Jesús sigue hablando con el mismo público. ¿En qué ciudad nos encontramos? ¿Recordarán? Jerusalén. ¿En qué parte de Jerusalén? ¿El templo? Las afueras. ¿Afuera, en las afueras o en el templo? Yo digo que está en el templo. Recuerden que estamos en el mismo contexto en el cual los fariseos y escribas cuestionaron a Jesús por estar enseñando ahí en ese lugar. En el templo. En el templo, porque ese era el lugar de ellos, donde ellos enseñaban, ¿no? Bien. Entonces Jesús continúa contando otra parábola. Recordarán que Jesús le había dicho a los fariseos y los escribas, yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Pero lo que viene a continuación es que Jesús habla en parábolas. ¿Por qué? Porque las parábolas, como habíamos dicho, sirven para los que creen, o son receptivas para aquellos que creen, aquellos que finalmente entienden el lenguaje de la fe, van a entender de qué está hablando Jesús. Pero aquellos que no creen, solamente les va a volver más locos, los va a hacer entrar más en dudas y en razonamientos humanos. Entonces, tiene un efecto consolador la parábola para el creyente, pero para el que no cree y que tiene una justicia como la de los fariseos y los escribas, una justicia de las obras basada en la ley, termina siendo motivo de estallarle la cabeza, de no poder comprender qué está pasando, ¿sí? Entonces, empieza muy similar a la anterior parábola sobre la vid. Y aquí Jesús va a hablar especialmente en este caso de la relación entre Dios y su pueblo escogido. Aquí Jesús está hablando una parábola dirigida estrictamente en primer lugar a los judíos. El dueño de una finca que plantó una viña. Según las lecturas del Antiguo Testamento, la lectura del Salmo, que leímos al principio del Salmo 80, y de la lectura de Isaías 5. ¿Quién es el dueño de la finca y de la viña, por ende? ¿Y quién representa la viña?
¿Pregunta? Sí, es pregunta. El dueño de la viña es Dios y la viña es Israel. Bien. Dios el Padre y su pueblo escogido es aquella viña que él plantó y él escogió. Recordarán que en el Salmo el lenguaje es súper claro. Dice, él sacó a la vid de Egipto y la plantó en una tierra fértil. Esto es claro referencia a cómo Dios con su mano salvadora liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto y lo condujo a la tierra prometida. Dice que le puso una cerca, cavó en ella, le preparó todo el lugar y luego se fue lejos, ¿no? Como le dijo, preparó todo el escenario y luego se fue, ¿no? Vemos que las acciones que hace el dueño de la viña, Dios en este caso, es que él le puso una cerca. ¿Para qué ponemos cercas alrededor de nuestras casas o de nuestras huertas o de nuestras plantaciones? Para cuidarnos, Para protección. Para cuidarnos. limitar nuestros espacios. Bien, para delimitar el espacio, para que cuidarlo de quiénes, por ejemplo. De los Ladrones. De los ladrones, De los de los ladrones. animales salvajes. Sí. Y Bien, las bestias. exacto. Cavó en ella un lagar. ¿Qué es un lagar? ¿Alguna vez conocieron un lagar? un Es donde agujero o está siempre- recipiente donde se aplasta la uva para hacer el vino. Claro, Ujú. así es. Bien, es como un pozo, ¿no? Un pozo en la tierra, que es utilizado para eso, justamente lo que dijo Mandy, un lugar donde se aplastaba la viña. ¿Bien? Ay, llaman. Y levantó una torre. ¿Para qué serviría una torre? No se escucha. Para Para vigilar. vigilar. Para vigilar. Como atalaya. Exacto, una atalaya, como el texto de Ezequiel o el de Jeremías también, que le gustan los testigos de Jehová, ¿no? Que hay una atalaya, recordarán que debía vigilar y avisar cuando viene el enemigo, para poder estar viendo como desde arriba que todo esté en orden, ¿sí? Y bueno, ¿cómo estas acciones realizadas por el dueño nos enseñan acerca del carácter de él? Nos habla de qué tipo de dueño era el de la viña. Precavido, bien. Preocupado, Preocupado. bueno con sí, demostrando su amor, cuidándolo, cuidando lo que estaba a su viña, obviamente. Bien, es alguien que tomó todos los recaudos. Es como que alguien cuando se va de vacaciones y no le va a dejar la casa sola, se asegura que esté todo en orden. Cierra todas las puertas, cierra la llave del agua y todo. Toma todas las precauciones, ¿no? Deja a una persona encargada para que la vigile, ¿no? Entonces, lo que demuestra es que este dueño hizo todo lo que tenía que hacer de su parte. Él fue responsable y cuidadoso con su viña. ¿Recuerdan en el texto de Isaías, capítulo 5, el canto del amado, que no es un canto romántico, es su amado amigo, ¿no? Una persona amada, pero muy cercana, donde dice, el Señor dice, ¿qué más podría haber hecho yo para que mi viña dé buenos frutos? Y sin embargo dio frutos agrios, ¿no? Bien, ¿a qué partes de la Biblia nos recuerdan este accionar? ¿Dónde se ve esto? De que Dios como que prepara un escenario y después, o sea, deja todo listo, pone ahí personas y se va, o podemos decir que se aparta por un tiempo. En Génesis, Bien, específicamente. Adán y Eva cuando En el jardín. prepara todo el Bien. jardín para ellos. Bien, totalmente. Por supuesto que esto es una referencia, en primer lugar, a cómo Dios condujo al pueblo de Israel desde Egipto hasta la tierra de Canaán, la tierra prometida, y cómo Él preparó toda la tierra para ellos, una tierra donde fluía leche y miel, ¿no? Una tierra fértil para ellos. Pero también resuena mucho al lenguaje de la creación, cómo Dios armó todo el escenario de la creación durante 5 días, y en el 6º día puso al hombre ahí, y también de ahí formó a la mujer para que ellos fueran los administradores, ¿no? Los labradores de esa tierra. Es la misma historia que se vuelve a repetir. Excelente. Versículos 34 al 36. Voluntario para leer, por favor.
Aquí. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envía a sus siervos para que le entregaran la cosecha. Pero los labradores agarraron a los siervos y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro más lo apedrearon. El dueño envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, y los labradores hicieron lo mismo con ellos. Gracias. Bien, entonces, otra vez, el dueño de la finca se va, como igual que en la otra parábola, pero cuando llega el tiempo de la vendimia, que es el tiempo de las cosechas o el tiempo de rendir cuentas, ahí es donde sucede otra vez, donde transcurre la historia, ¿no? Así como en la otra parábola era cuando llegaba el momento de pagar el salario, ¿cierto? Entonces, y en esto de los arrendadores, en los tiempos antiguos del Antiguo Testamento, y también en tiempos de lenguaje de Jesús, en tiempos de Jesús, los arrendadores, la costumbre era que el dueño de una viña, como gran empresario, arrendaba la viña a unos trabajadores, él no cosechaba el producto, no se encargaba él de hacer la cosecha, sino que tenía otras personas que se encargaban de esa tarea, y cuando llegaba el tiempo de la vendimia, los mismos trabajadores le devolvían al dueño de la viña un porcentaje, que lo hacían o pagando con dinero o le daban parte de la cosecha al arrendador. Por ejemplo, en Misiones, mi abuelo, que tiene campo y él tiene muchísima plantación de té, pero él no puede cosechar porque ya está de edad avanzada. Entonces, él lo que hace es arrendar o permite que otras personas cosechen, y esas personas después le pagan una parte de la cosecha, ¿no? Eso es lo mismo sucedía en tiempos de Jesús. Mira. Entonces, por eso se llaman arrendadores a los labradores, ¿no? Entonces, ¿qué debían hacer los arrendadores o estos labradores cuando los siervos del dueño los iban a visitar en tiempo de la vendimia? Le debían devolver una parte de lo que habían La cosechado. cosecha. Bien. ¿Pero qué hicieron? ¿Le pagaron como correspondía? ¿Hicieron lo que era No. justo? No. Lo dañaron. No. A uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro más lo apedrearon, dice. Aquí, hermanos, Jesús está denunciando lo que el pueblo de Israel hizo durante todo el Antiguo Testamento. En el libro de los profetas especialmente podrán encontrar que este fue el actuar del pueblo escogido por Dios. Por eso dice que dio uvas agrias, porque Jesús explícitamente denuncia que fueron el mismo pueblo de Dios, pueblo de Israel, quien persiguió, golpeó, mató y apedreó a los profetas que Dios había enviado. Fíjense lo que dice Jesús en Mateo 23, 29 al 31. Ahí él explícitamente denuncia la hipocresía de los fariseos y escribas, porque dice que ellos edificaban los sepulcros de los profetas y adornaban sus monumentos, pero ellos eran hijos de aquellos que los habían matado. Entonces los fariseos tenían esta idea de que, si bien sabían que sus antepasados habían tratado mal los profetas, ellos decían, nosotros no tenemos nada que ver con estos. Nosotros somos de otro tiempo, somos otra gente, nosotros somos mejores que ellos. Nosotros, si vienen los profetas, nosotros les vamos a tratar bien. Si vienen ¿Lo tengo yo? cualquier enviado por Dios, ¿Lo tengo incluso el yo? Mesías, nosotros lo vamos a recibir bien, lo vamos a adorar, lo vamos a alabar. Esa era la idea que estaba presente en ellos. Pero Jesús denuncia que esto es totalmente lo contrario, ¿no? Lo apedrearon. La lapidación, hermanos, era un castigo propio del Antiguo Testamento, de la ley, para dar pena de muerte a aquellos que, por ejemplo, que hubieran profanado el templo, aquellos que habían trabajado que hubieran profanado el día de reposo trabajando en él, aquellos que hubieran blasfemado contra Dios, o aquellos que estuvieran sumergidos en idolatría, que fueran sorprendidos sacrificando a los dioses paganos. Esto está principalmente en los libros de Deuteronomio, Levítico y Número. Entonces había muchas razones por las cuales podrían apedrear, y esta era una pena que era acostumbrada en los tiempos del Antiguo Testamento. ¿Qué historia del Evangelio? Y esta es una pregunta para todos.
¿En qué historia del Evangelio Jesús evitó que los judíos apedrearan a alguien? ¿Y cuál fue el pecado que había cometido? ¿Se acuerdan? La mujer adúltera. La mujer adúltera. Adulterio. Sí. Bien, excelente. Entonces, Jesús, ¿y recuerdan cuál es la frase casi magistral que Jesús Ajá. saca de esa historia? El que El que esté tira- libre de el que esté libre de pecado, pecado, tire la tire la primera primera piedra. piedra. Bien, excelente. Bien. Entonces, ven que esta era una Todos práctica saben, po. muy acostumbrada. Los fariseos estaban muy prontos y muy dispuestos a juzgar a aquellos que cometían pecado, que eran sorprendidos en pecado, ¿no? Porque ellos querían hacer cumplir la ley a rajatabla, porque ellos pensaban que iban a ser justificados por Dios por cumplir la ley. Bien. Pero ¿qué hizo el dueño? Mataron a los primeros, golpearon, los apedrearon, y él envió de nuevo a otros siervos, y a más, eran más cantidades que los primeros. Pero los labradores se arrepintieron y pidieron perdón. No, hicieron lo mismo con ellos. Entonces, fíjense, a veces parece como repetitivo Jesús con lo que dice, porque dice, ¿por qué no contó que solamente mandó a muchos siervos y ya? No, porque Jesús lo que está denunciando acá es justamente el problema en el corazón de Israel, la falta de arrepentimiento. Que ellos no solamente una vez y en un tiempo rechazaron a los profetas, sino que insistentemente, a través de todos los tiempos, de los años, que desde después de Abraham, desde Jacob, pasando por todo el pueblo, por la historia de José, el tiempo de los jueces, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos tiempos, insistentemente, Israel no se arrepintió de sus pecados, ¿no? Sino que insistían en su mismo corazón duro. Y el trato con el siervo claramente demuestra el desprecio que ellos le tenían a quién. Porque cuando uno está haciendo la fila en el banco y de repente cree que merece un trato mejor y de repente a veces no está de acuerdo con las políticas del banco y se enoja, ¿con quién se la agarra? Con la persona que está atendiendo, ¿cierto? Con el ¿Cierto, Miriam? cajero. ¿Cierto, Miriam? Que ella también trabaja eso. Entonces, pero en realidad a quien uno está despreciando es al que pone la ley o al propietario, ¿no? A las leyes del banco, ¿no? Entonces, en realidad, el problema que ellos, no era que tenían un problema con los siervos, el problema que tenían ellos era con el propietario, con el dueño de la viña, ¿no? Jesús, en Mateo 23, anuncia igualmente que él enviaría más siervos como estos y profetiza que ellos mismos, es decir, los mismos fariseos y escribas, los líderes judíos, los matarán y crucificarán. ¿Alguien puede leer, por favor, Mateo 23, 34, que tenga una Biblia a mano? Sí. En la Biblia. 33, 34 dice, escuchen esta otra parábola. El dueño de una finca plantó una viña, le puso una cerca. No, 23, 34. 20 del... Perdón. De Mateo. Capítulo 21, ¿no es cierto? No, 23. Mateo 23, No, 34. se trata aquí. Dice, por eso yo les enviaré profetas, sabios y escribas. De ellos ustedes matarán y crucificarán a algunos, y a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad. Bien, y estos son 2 capítulos más adelante del nuestro. Es decir, que Jesús no solo dijo, así fue en el pasado el trato que Israel le dio a sus profetas, sino que así también está anunciando que va a suceder más adelante. ¿A quiénes se refiere Jesús? ¿Recordamos algún personaje en el cual se cumpla lo que Jesús anuncia aquí, en lo que leyó la hermana Marianela? No toqué. ¿Por qué tocáis? Es una pregunta para todos. No me mostré nada. No veo. No. Juan el No, Bautista, no. por ejemplo. Juan el Bautista, bien.
¿Sí? El mismo Jesús, ¿sí? Pero Jesús está anunciando que Él va a enviar siervos suyos. A los 12, a los discípulos, Claro. a los apóstoles. A los apóstoles. Bien, Claro. entonces estamos hablando de que entre ellos están, por supuesto, en primer lugar, los primeros referidos en Los este caso son los profetas. apóstoles, que recuerdan cómo leímos en la historia de los martirios, cómo ellos tuvieron que padecer esto en manos de los judíos. Recuerdan que algunos fueron crucificados, otros fueron asesinados de distintas maneras, o los primeros mártires también, ¿no? Entonces, no solo lo que Jesús anunció en el pasado se cumplió, sino que también Jesús está anunciando lo que va a suceder en el futuro con aquellos que son enviados por Dios. Bien, entonces ahora un juego de adivinanza. Hay que adivinar quién es este personaje que está hablando. Es un personaje que está hablando con los líderes judíos, así como pueden ver en la imagen, ¿no? Es un personaje que tiene una Biblia en la mano y que ven a los judíos ahí escandalizados por lo que está diciendo este hombre. Dice: pero ustedes son duros de cabeza, de corazón y de oídos, siempre se oponen al Espíritu Santo, son iguales que sus padres. ¿A qué profeta no persiguieron? Mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, el mismo a quien ustedes entregaron y mataron. Ustedes, que recibieron la ley por medio de ángeles, no la obedecieron. Cuando ellos oyeron a esta persona decir esto, se enfurecieron tanto que hasta les rechinaban los dientes. Pero esta persona, llena del Espíritu Santo, levantó los ojos al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha. Dijo entonces: veo los cielos abiertos y que el Hijo del Hombre está a la derecha de Dios. Pero ellos, lanzando un fuerte grito, se taparon los oídos y arremetieron contra esta persona y lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Los testigos falsos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba, y mientras lo apedreaban, rogaba: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y clamó con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, murió. Antes de que contesten, vamos a hacer lo opuesto. Tienen que decirme nombres. Por supuesto, esto sucedió después de la resurrección de Cristo. Es uno de los que fue profetizado por Jesús, que fue perseguido. Pero en lugar de decirme el nombre correcto, me tienen que decir el nombre incorrecto. ¿Se entiende? Si ustedes piensan que fue Carlitos, tienen que decirme Pedro, por ejemplo, ¿no? No sé. ¿Cómo? ¿Era Bartomeo o algo así? Bartolomé, Ajá. bien, no fue Bartolomé. No. Pablo, hay que decirte el que es o el que no es. No entendí nada. El que no ¿Verdad? es. El que no es. A ver, perdón, ¿hay alguien que sabe quién es, pero que no lo diga? Sí. Bien, Sí. solo respuesta incorrecta entonces. Un incorrecto puede ser Juan. Juan, el apóstol Juan, bien, no fue el apóstol Juan. Andrés. Andrés, no fue Andrés. Bien, porque Andrés fue crucificado, recuerdan, una cruz en forma de X. Santiago. Tampoco fue Santiago. ¿Cuál de los dos Santiago? De Zebedeo. De Zebedeo. Tampoco fue Santiago. ¿Puede fue ser Zebedeo. Tomás? Tomás. Tampoco fue Tomás. Bien. Pablo. San Ignacio. Tampoco fue Ignacio. Ignacio, Bien. otro. Tampoco fue Ignacio de ¿qué Antioquía. Mm. Tampoco fue el apóstol Pablo, ¿cierto? Pedro. Tampoco fue Pedro. Pedro. Y Bien. que está cerquita, Pedro. Juan. Por ahí anda. ¿Cómo? Isaías. Tampoco fue Isaías. Tampoco fue Lutero. Timoteo Mm. tampoco. Tampoco fue Timoteo. ¿Qué dices tú? Bien. No sé. Ahora sí, la respuesta. Este es un texto de Hechos capítulo 7. Ujú. ¿Sí? Podemos decir.
¿Se Pueden puede decirlo, decir? por supuesto, pueden decirlo. Yo creo que es Esteban. Esteban. Es Esteban, sí. Es Esteban, el primer mártir. Bien, fíjense, esto por supuesto que ya lo debían conocer porque lo estudiamos a fondo cuando vimos el tema de los mártires, ¿cierto? ¿Se acordarán, cierto? Bien. Principio de la pandemia. Exacto. Entonces, Esteban fue uno de los que se cumplió que ellos, lo que Jesús estaba denunciando que había pasado, que ellos dijeron, no, nosotros no tenemos nada que ver con eso, después terminaron apedreando a Esteban, ¿no? Fueron los mismos líderes judíos. Anás, Caifás y toda su familia, ¿no? Los sumos sacerdotes que estaban por allí. Bien, continuamos. Enviados los siervos, los profetas, que eran los profetas, rechazados, matados, golpeados, ¿qué hizo el dueño de la finca después? Versículos 37 al 39. Mandó al hijo. ¿Algún lector quiere leer, don Arturo, por favor? Finalmente les envió a su hijo, pues decía, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, vamos a matarlo y así nos quedaremos con su herencia. Entonces lo sacaron de la viña y lo mataron. Bien, lo sacaron de la viña, lo llevaron a Valparaíso, ¿no? Sí. ¿Cuánta maldad en el corazón de estos trabajadores o de estos arrendatarios, ¿no? Si había una última chance de arrepentirse de todo lo que habían hecho al matar y golpear a los profetas anteriores, era con la venida del Hijo. Esta es cuando, fíjense cómo este lenguaje resuena mucho a que con la venida del Hijo se terminan todas las oportunidades. Si rechazan al Hijo, ya no hay más chance, ¿no? Entonces, claramente, él dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Esta es la clara referencia al envío de Cristo mismo, ¿no? El Padre que envía a su Hijo es una clara muestra de que Jesús hablaba de él mismo como aquel enviado por el Padre para salvar al mundo. Además, si recordarán en los versos del Salmo que dijimos al principio, esto es una referencia a aquel hombre elegido a quien fue dado el poder de Dios. Salmo 80, versículo 17, el cual habría de ser el medio de la restauración de Israel. Habría de haber un hombre por el cual Dios iba a reconciliarse con su pueblo, pero incluso este fue rechazado por su pueblo, ¿no? Bien. Pero, le envió a su hijo, pero, dice, ¿no? La maldad de Israel queda más en evidencia cuando entonces no solo rechazan a los profetas, sino rechazan al mismo Hijo de Dios. Israel rechazó entonces a su propio Salvador. ¿Por qué rechazaron? ¿Qué es lo que ellos querían lograr con eso? Ellos querían quedarse con la herencia. Según la ley judía, los arrendatarios tenían grandes chances de heredar la tierra de un propietario que no tuviera un heredero de sangre. Entonces, si el dueño de una finca, de un campo, arrendaba su viña, era muy probable que si no tenía hijos, los mismos trabajadores, por lo establecido en la ley, era muy probable que el campo, cuando muera el dueño de la finca, pase en manos de los trabajadores, los que estuvieron trabajando en ese lugar. Entonces, ellos, conocedores de esta ley, usan la ley no para hacer el bien, no para obrar con amor, sino usan la ley a su conveniencia personal y para hacer maldad. Fíjense cómo ellos están usando lo escrito en la ley para su propio beneficio. Y la herencia, lo que habría de heredar este hijo del padre, como le hemos aprendido el domingo atrás, es todo poder y autoridad sobre el cielo y la tierra. Y esto otra vez suena fuertemente a la tentación de la serpiente a Adán y Eva en el Edén, que él le dice, ustedes no morirán, serán como Dios.
Ellos querían obtener el lugar que tenía el dueño de la finca. Ellos querían ser dueños de la finca, tener todo en su poder. Es lo mismo que sucedió en el Edén. Y todo esto expone la resistencia de los judíos a ser hijos de Dios porque ellos querían ser Dios. Ellos querían tener todo bajo control. Que nadie les diga qué tienen que hacer y qué no hacer. Ellos querían, movidos por sus propios deseos personales. Por eso dijeron, vamos a matarlo. Jesús aquí desnuda los pensamientos y los deseos del corazón de los líderes judíos. Fíjense, del deseo de vamos a matarlo, al sacaron de la viña y lo mataron. Esto es lo mismo que vamos a ver al final en nuestro texto, que sucede con la misma historia en el Evangelio, donde los sacerdotes y los escribas y los fariseos constantemente quieren matar a Jesús, pero no pueden por un motivo u otro, hasta que finalmente lo sacan de la ciudad y lo matan, ¿no? Pero Jesús aquí mismo ya está exponiendo ese deseo del corazón que hay en ellos. Dice que lo sacaron de la viña. Jesús fue crucificado en el monte Gólgota, en las afueras de Jerusalén. Eso nos dice el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas también y de Juan. Esto demuestra que no consideraban a este Hijo del Padre, a este Jesús, digno de ser contado entre el pueblo de Dios. Y esto daba muestra del desprecio que le tenían. Una vez conversando con don Armando Riquelme, él me comentaba acerca de que en Valparaíso hay un cementerio de disidentes. No sé si alguno lo conoció. Sí, todos cuando llegamos. Sí, cuando llegamos. Ajá. Entonces, ahí ven que él comentaba que los protestantes, cuando morían, no los llevaban a enterrar al mismo lugar que los católicos, sino que los llevaban a este lugar, ¿no? Porque tenían una especie de separar las cosas, una especie de racismo religioso, una cosa así, ¿no? Entonces, lo mismo pasó con Jesús. Ellos no lo consideraban digno de morir dentro de la ciudad santa, ¿no? Lo que ellos llamaban su ciudad santa de Jerusalén. Por eso lo sacaron fuera, ¿no? Ahí tengo un mapita para que podamos ver. Este es el mapa más o menos de los límites de Jerusalén. Bien abajo tenemos al templo. Lo que están dentro de las líneas rojas es la ciudad de Jerusalén propiamente dicha. Lo que costean son las murallas. Y donde está Jesús en la cruz, ahí donde dice Gólgota, ahí es donde él fue crucificado, afuera de la ciudad, no dentro de la ciudad. Y él fue llevado a ser crucificado como vieron que hay gente que cuando quiere botar su basura, obviamente no la va a botar en la plaza principal donde todo el mundo ve, sino que sale afuera de la ciudad donde nadie lo ve y la bota. ¿Cierto? Obviamente la gente mala, que no tiene cuidado por el medio ambiente. Pero así más o menos hicieron con Jesús, ¿no? Lo llevaron a sacar afuera para crucificarlo en el lugar más humillante de todos, ¿no? Entonces, fíjense cuál perverso era el corazón de estas personas. Mira. Bien, versículos 40 y 41. ¿Algún lector, por favor? Así que, preguntó Jesús, cuando el Señor de la viña venga, ¿qué hará con esos labradores? Le respondieron, destruirá sin misericordia a esos malvados y arrendará su viña a otros labradores que le entreguen el fruto a su tiempo. Bien, entonces, terminada la historia o la parábola, Jesús le pregunta a los líderes judíos, ¿qué hará el Señor de la viña cuando venga? Y ellos le respondieron, destruirá sin misericordia a esos malvados y arrendará su viña a otros labradores que sí le entreguen el fruto a su tiempo. ¿Qué piensan? ¿La respuesta de los fariseos y los escribas es correcta o es incorrecta? Correcta. Correcto. ¿Todos de acuerdo? Sí. Correcto. Sí, es correcta. Es correcta. Es justamente lo que sucedió cuando Jesús le quita la herencia a los judíos y se la da
a las naciones paganas, a los gentiles, ¿no? Es justamente lo que el apóstol Pablo habla en sus cartas y lo que Jesús está denunciando acá, que el pueblo de Dios, sí Israel, sí los judíos, fueron el pueblo escogido por Dios, no hay discusión, pero ellos rompieron el pacto. Ellos rechazaron a los profetas, y no solo rechazaron y mataron a los profetas, rechazaron incluso al mismo Mesías, al Hijo de Dios. Por tanto, rechazaron a Dios mismo. Entonces, ellos se apartaron de la salvación, ellos se apartaron de la comunión con Dios. Entonces, ahora es Dios el que está abriendo y dando la oportunidad, volviendo a los pueblos paganos que antes vivían hundidos en la idolatría, dándole la oportunidad a ellos a que sean sus labradores en su viña y que sean parte de su reino santo, ¿no? ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto del que está hablando aquí el texto? ¿Qué espera Jesús ver de estos nuevos labradores? Mateo 3:8, ahí está la respuesta. Mateo 3:8. Es una pregunta y la respuesta la tienen en Mateo 3:8. Arrepentimiento. Exacto, exacto. Cuando comienza el Evangelio, Juan el Bautista viene predicando lo que es más urgente, lo que el pueblo de Israel tiene que hacer ya, porque ha llegado el Hijo de Dios, porque se cumplió la profecía. El Mesías estaba entre ellos. Ellos tienen que arrepentirse. Este es el fruto del cual se demanda en el Evangelio de Mateo. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Entonces ahora a quien se les da la oportunidad de arrepentirse es a las naciones paganas. Eso es lo que enseña nuestro texto en cierta parte, ¿no? O es uno de los puntos que toca nuestro texto. Entonces, así es, y esa es la razón, hermanos, por la cual nosotros tenemos posibilidad y podemos tener certeza de que podemos contarnos entre los hijos de Dios. Porque si bien no somos judíos, todo sucedió de tal manera y se dio de tal forma dentro de la gran sabiduría de Dios para que nosotros incluso, que somos miembros y nacidos en pecado y parte de las naciones paganas, descendientes e hijos de paganos y de pecadores, tengamos la posibilidad de ser parte del pueblo santo de Dios, su reino de los cielos. Y finalmente, el juicio de Jesús contra Israel es terrible y grande. Cuando en los últimos capítulos de Mateo, capítulo 23, 37, ya en los últimos tiempos de Jesús, Jesús dice lo siguiente sobre Jerusalén, casi maldiciéndola. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como junta la gallina sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Ese es el punto que está tocando Jesús aquí, ¿no? ¿Cuántas veces fueron llamados al arrepentimiento, a confesar sus pecados, para recibir el perdón de Dios misericordioso? Sin embargo, ellos no. Prefirieron no reconocer su estado de pecaminosidad y prefirieron quedarse en su propia justicia, confiando en sus propias obras de la ley, sus propias obras humanas, ¿no? Bien. Otros labradores que se le entregue el fruto a su tiempo. Entonces, hermanos, aquí una pregunta con 3 opciones. ¿Quiénes son aquellos que podrán dar muchos frutos? ¿Los judíos de nuevas generaciones? ¿Los gentiles y paganos que antes estuvieron fuera del pacto, pero ahora son capaces de lograr lo que Israel no pudo? ¿O todo aquel que sea judío o gentil se arrepienta y esté unido a Cristo por la fe? La tercera respuesta. ¿Cómo? La tercera. La 3. La tercera. Bien. Respuesta. ¿Por qué no? ¿Por qué no los judíos de nuevas generaciones? Porque ahí sería solamente ellos, los judíos de nuevas generaciones,
Y acá en la tercera día, judíos, gentiles, todos. ¿Y arrepentido ese? Bien, entonces, no es que Jesús estaba diciendo entonces en nuestra parábola, los judíos de antes mataron a los profetas. Ustedes, nuevos judíos, ustedes tienen que ser diferentes. Ustedes no rechacen a los profetas, o no rechacen a los que son enviados, a los apóstoles, por ejemplo. No es eso, porque los mismos judíos terminaron otra vez rechazando a los mismos apóstoles, ¿no? Los gentiles y paganos, entonces, tampoco es la segunda, porque no es que le está dando una oportunidad, ya que los judíos no pudieron, ahora va a probar si los gentiles y paganos son capaces. No, porque ni siquiera nosotros somos capaces de lograr lo que Israel no pudo. No tiene que ver con nuestras capacidades. Exacto, porque ¿quién es el medio por el cual Dios nos va a reconciliar con Él mismo? Si no es Cristo. Cristo. Entonces, sea que seas judío o que seas gentil y pagano, que seas argentino, chileno, boliviano, lo que te hace parte del reino, venezolano también, colombiano, peruano, sea lo que seas, sea lo que sea que diga tu cédula o tu DNI o tu pasaporte, eres parte del reino de los cielos por medio de la fe en Cristo. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver, eso es lo que se enseña tan preciosamente en Juan, capítulo 15. Hay 4 evangelios. El evangelio de Mateo y el evangelio de Juan son evangelios dirigidos al público judío. Lucas. En primer lugar, Lucas y Marcos son dirigidos a gentiles, a paganos, más que nada. Por supuesto que podemos sacar la enseñanza para todos. De hecho, es lo que estamos haciendo ahora. Pero están enfocados al pueblo judío, en primer lugar, tanto Mateo como Juan. Y cuando Juan enseña que Cristo es la vid verdadera, está enseñando que lo que ellos no pudieron hacer y que no lo hicieron, sí lo hizo Jesús con su vida y obra, ¿no? Entonces, Jesús le pregunta o interpreta las escrituras para los fariseos, para los maestros de la ley. ¿Qué les dice? Versículo 42. Jesús les dijo, ¿nunca leyeron en las escrituras la piedra que desecharon los constructores? Ha venido de ser la piedra angular. Esto lo ha hecho el Señor, y a nuestros ojos es una maravilla. Bien, esta pregunta de Jesús es súper curiosa, porque es obvio que los fariseos y los escribas no solo habían leído este texto del Salmo 118, versículos 22 al 23, sino que ellos seguro lo sabían de memoria, porque si no, no serían fariseos y escribas. Lo que Jesús reprende aquí no es el conocimiento de la letra de la ley, sino su incredulidad. Que ellos no creyeron el cumplimiento de esa profecía, porque rechazaron al Hijo de Dios y rechazaron a los profetas. La piedra angular era una pieza clave de las edificaciones antiguas. Era la piedra que se ponía primero y que determinaba la posición de toda la estructura. Acá tenemos un maestro, ¿no? El don Arturo entre nosotros. Si la piedra angular estaba torcida, toda la estructura después iba a estar torcida. Se ponía en una esquina. Y todas las demás piedras se apoyaban sobre ella. Entonces, si tú sacabas eso, después todo el resto se venía abajo, ¿no? Sí. Esta imagen de Jesús como la piedra angular es como si los judíos hubieran visto a Jesús, hubieran visto qué tipo de piedra es, y como no pasó por su criterio, no fue aprobado por ellos, sino que fue rechazado y menospreciado, y la desecharon, es decir, la tiraron fuera, como Jesús fue sacado fuera de Jerusalén, pero es en esa piedra que fue despreciada por los constructores, esa ha venido a ser la piedra angular, el fundamento de la iglesia. Por medio de Jesús, toda la iglesia tiene su sustento, y Él es su piedra fundamental, su base, ¿no? Por eso dice, la piedra que desecharon los constructores llegó a ser la piedra angular, o la cabeza del ángulo, ¿no? Y esto, dice, a nuestros ojos es una maravilla. Y esto quiere decir, más que algo maravilloso, es algo como que es imposible de creer o imposible de entender por medio de la razón, ¿no? Algo que escapa a nuestra comprensión. Solo es
entendible por medio de la fe. Bien, ¿qué hicieron los principales sacerdotes y fariseos cuando escucharon las parábolas de Jesús? Versículos 45 y 46. ¿Voluntario para leer, por favor? Cuando los principales sacerdotes y los fariseos oyeron sus parábolas, entendieron que hablaba de ellos. Entonces quisieron aprehender a Jesús, pero tuvieron miedo porque la gente los consideraba un profeta. Bien, los líderes judíos entendieron, ya estaban cachando lo que Jesús le estaba diciendo, pero aún así no creyeron. Pablo, una ¿Sí? consulta. Sí. Bueno, la piedra angular que se está refiriendo también en el Salmo es Jesús mismo, ¿cierto? Y en el 43 que dice, o el 44 mejor, el que caiga sobre esta piedra será quebrantado y aquel sobre quien... ¿Ese se refiere al juicio condenatorio? Sí, básicamente... ¿Qué dice el que caiga sobre esta piedra? Sí, lo que tiene que ver con lo siguiente. Si uno va y se choca contra una pared de piedra, uno no puede esperar quedar entero, ¿no? Es interesante que no es que la piedra lo aplasta a uno, es uno que se estrella contra la piedra. Y ¿recuerdan la imagen de los judíos cuando Esteban les estaba predicando? Que le rechinaban los dientes y estaban furiosos. Eso es lo que sucede con los judíos. Ellos rechazaron de tal manera, tanto escándalo era Jesús para ellos, porque ellos esperaban otra cosa. Ellos esperaban, como decía Angélica también domingo anteriores, un Mesías que vendría a ser su rey, que los exalte a ellos, que le digan, qué buenos que han sido fariseos y sacerdotes, los felicito por guardar la ley. Ustedes van a ser miembros del reino de Dios. Y no, Jesús lo que hace es cuestionarlo y finalmente termina por condenarlo, ¿no? Entonces, estos versículos que están justamente aquí en el medio, justamente se refiere a esto, ¿no? Es que como ellos entendieron racionalmente, pero no lo creyeron, así como Jesús dice también, los demonios también creen y tiemblan, porque ellos saben que Jesús es el Hijo de Dios, pero no confían en que Él es un Dios de amor y que viene para perdonar sus pecados. Entonces, así también será todo aquel que quiera justificarse por sus obras. Nunca entenderá, nunca comprenderá por qué Dios actuó así, por qué Dios envió a su Hijo a morir en la cruz y no a levantar una nación sobre otra, y por qué el reino de Dios no es de este mundo, sino un reino eterno. ¿Por qué Dios no viene a reivindicar a seres humanos que son supuestamente, entre comillas, mejores que otros, sino que esperaban, porque este Dios viene y humilla a aquellos que se consideraban los mejores y más grandes entre sus pares, ¿no? No sé si responde, Marianela. Sí, gracias, Pablo. Bien. Entonces, fíjense cómo en este versículo ya se muestra claramente cómo ahí Jesús, cómo se está cumpliendo ahí mismo lo que Jesús enseñó en la parábola. Porque Jesús ni bien terminó de enseñar que del corazón de los arrendatarios, de los labradores malvados, estaba el deseo de matarlo y que después terminan matándolo. Eso es lo que termina pasando en nuestro texto. Ellos quisieron aprender a Jesús, dice, pero tuvieron miedo porque la gente lo considera un profeta. ¿Sí? Claro, entonces, y ahí se da que si no fuera por la gente que lo estaba mirando, lo hubiesen aprendido inmediatamente. Exacto. ¿Sí? Entonces, ya estaba en los corazones de ellos el aprenderlo con el deseo de matarlo. Y sabemos también que tener el deseo de matar con el corazón es lo mismo que matar. Delante de Dios es lo mismo. Porque ya está en ellos la voluntad de hacerlo, ¿no? Entonces, como bien dice Marianela, lo único que impide aún que los líderes judíos maten a Jesús es que Jesús todavía contaba con el favor de la multitud. Pero ¿qué va a pasar en los capítulos siguientes? ¿Qué hacen los fariseos? ¿Cuál es su último obstáculo para matar a Jesús? ¿Qué tienen que hacer entonces? Ponerlo a prueba.
¿A quién tienen que convencer? Porque ellos ya están convencidos de que Jesús es un chanta, diríamos en Argentina. ¿Cómo dicen acá? Charlatán. Eso. Ellos están convencidos de que Jesús es un mentiroso, hijo de Satanás, que no puede venir de parte de Dios de ninguna manera, etc. Pero ¿a quién tienen que convencer todavía? A los líderes La romanos. multitud. A la multitud. A la multitud. Por eso, cuando ellos finalmente... Líderes romanos. Porque, claro, el tema es que los líderes romanos también van a hacer lo que la multitud les diga. Porque fíjense que lo que hace Pilato es... tampoco él quiere tener problemas con la multitud. Entonces, cuando los fariseos logran convencer a la multitud de su punto de vista, de que Jesús había que matarlo, ahí finalmente no hay vuelta atrás y sucede lo que tiene que suceder. Bien. Aquí tenemos otra vez la pintura que retrata las dos parábolas. La parábola que vimos 2 domingos atrás, la parábola de este dueño que llama a los obreros a trabajar en la mies, en la viña, y también tenemos en parte nuestra parábola de hoy, ¿no? El versículo central es: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, o yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, como está en Juan 15. Fíjense, abajo tenemos a los Jesuses ahí con la azada, llamando a las personas a trabajar en la viña. Y eso es la historia de la parábola anterior, donde algunos estaban desocupados y los llamó a ser parte. Y ahí donde está Jesús llamando a Lutero, Melanchthon, Catalina, a Bach, a Lucas Cranach y al mismo pintor a ser parte de la viña. Y adentro de la viña tenemos a Jesús trabajando y podando la viña, injertando. Fíjense, los que conocen un poco de esto, ven cómo Jesús está cuidando de la viña, que es lo que se describe en nuestra parábola de hoy. Ahí vemos también el lagar, donde la uva es prensada y donde después es servida también como en la copa de la Santa Cena, ¿no? Junto con el cuerpo y la sangre de Cristo. La torre que está ahí es la torre también de la iglesia, ¿no? Tenemos una iglesia dentro. Y si ven que esto es como la viña del Señor, es como que tiene murallas, ¿verdad? Lo que tienen las murallas escritos son los mandamientos. Y tenemos una puerta. Jesús también dice: yo soy la puerta por la cual entran las ovejas. Y en los costados, fuera de las murallas, lo que tenemos es la referencia a nuestro texto de hoy, donde los siervos malvados matan a un profeta a la izquierda, que está el fueguito prendido, y arriba está el profeta con 2 siervos que lo están castigando y golpeando. Y a la derecha, al lado de la torre de la iglesia, hay alguien que está siendo decapitado. Este es referencia a Juan el Bautista, ¿no? Y de cómo ellos rechazaron incluso a Juan el Bautista. Bien, entonces, preciosa imagen también que nos enseña acerca de esta historia, ¿no? Y cómo Jesús es después el fundamento mismo que da vida y nutre a esta viña, al pueblo de Dios. Bien. La gran pregunta es: ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Si nosotros no somos de raza judía, ni estamos emparentados con ellos. Tal vez haya un judío aquí, pero no lo sé. Pero no lo creo. Bien. El punto es, hermanos, que nosotros somos llamados a producir lo mismo que se les demandó a ellos: frutos de arrepentimiento. De lo contrario, sufriremos el mismo destino que aquellos que no se arrepintieron. Fíjense, a la derecha tenemos parte del sermón de Pedro a los líderes judíos, luego del Pentecostés, en Hechos capítulo 3, uno de los primeros grandes sermones de la iglesia cristiana, posterior a la ascensión de Jesús. Pedro le dice así a los líderes judíos: hermanos, le dice, porque Pedro es judío, ¿no? Hermanos, yo sé que tanto ustedes como sus gobernantes negaron a Jesús por ignorancia. Pero Dios cumplió de esta manera lo que ya había anunciado por medio de sus profetas, es decir, que su Cristo tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados les sean perdonados y Dios haga venir sobre ustedes tiempos de alivio y les envía a Cristo Jesús, que ya les fue anunciado.
Fíjense. Entonces, el llamado otra vez aquí es al arrepentimiento, al volver a Dios. ¿Recuerdan en el Salmo el versículo que se repetía? Oh Señor de los ejércitos, vuélvete a nosotros, restáuranos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Vuélvete a nosotros es como que alguien se va y aparta su mirada de nosotros, ya no nos toma en consideración, y que se vuelva es que dé vuelta su mirada y ya nos tome en consideración y nos cuide y nos vuelva a proteger, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede cuando hay arrepentimiento y cuando nos volvemos también nosotros a Dios. Que Dios nos perdona nuestros pecados y esto nos trae alivio en el corazón, y por supuesto que esto es por medio de Cristo Jesús, aquel que fue anunciado. Entonces, todo lo que tenía que pasar, que Jesús sea crucificado, estaba dentro del plan de Dios. Pero ahora, por lo tanto, es para todos, tanto judíos para gentiles, paganos como nosotros, el arrepentimiento. Hemos de arrepentirnos porque si los judíos no son parte del reino de Dios, mucho menos nosotros. Mucho menos nosotros, que ya desde la caída en pecado en el Edén fuimos desterrados de la comunión con Dios. Que somos hijos de Adán y Eva, pecadores de nacimiento, ¿no? Entonces muchas veces uno dice, ¿cómo es que los judíos pudieron ser tan malvados con Dios y sus profetas? Pero la realidad es que no tenemos ningún derecho a reclamar esto, porque nosotros somos de la misma naturaleza, de la misma carne y sangre. Ellos fueron nuestros padres. Ellos fueron los mismos, y nosotros, perdón, así como hijos de nuestros padres, replicamos en sus obras y seguimos sus mismos caminos. A menos que nos arrepintamos de esto y nos volvamos a Dios. Ese es el mensaje constante que empezó Juan el Bautista en el Evangelio y que los mismos apóstoles seguían predicando después incluso de la ascensión de Cristo. Esto es porque Cristo es la vid verdadera. No fueron los judíos, mucho menos nosotros, desterrados desde el principio con la comunión con Dios. Porque solo quien es uno con Cristo puede dar buen fruto. Imágenes como esta de Jesús como la vid verdadera hay muchas, muy antiguas, de los íconos orientales de tiempos antiguos. Ahí tenemos a Jesús como la vid, el tronco principal, del cual también están los apóstoles y por supuesto representación de todas las iglesias que había allí, dando sus frutos. Solo estando y siendo parte de esa vid verdadera podemos dar buen fruto. Y eso es lo que nos hace el bautismo. Nos injerta, o somos injertados. Y esto es el lenguaje del apóstol Pablo y también del apóstol Pedro, que somos injertados a la vid. No somos de esa planta, no nacimos de esa planta, pero somos puestos en esa planta, injertados. Y eso es lo que sucede justamente, como digo, el día de nuestro bautismo. De manera que ahora sí podemos dar buenos frutos. Y cuando empezamos a producir de repente malos frutos, o cuando ya tenemos nos vuelven a hacer lo humano de nosotros y necesitamos ser podados para que nazca otra vez los nuevos renuevos y los frutos más excelsos, tenemos mediante el arrepentimiento la oportunidad de ser podados por Dios, ¿no? Quien ha trabajado en jardinería sabe lo importante que es la poda en una planta para que permanezca siendo bella, que dé buenos frutos y que sea también bien productiva y que no tenga ramas secas, ¿cierto? Y en la Santa Cena es la viva imagen de cómo nosotros somos nutridos por la vid de Cristo, con su verdadera fuerza vital en su cuerpo y su sangre, como Él nos comparte la savia que es su propia justicia para con nosotros, hombres pecadores, y como Él también, mediante eso también nos capacita y nos renueva para dar nuevos frutos en nuestro contexto, a cada uno en nuestras vocaciones. Bien, ¿todos vieron la película La Pasión de Cristo? ¿Alguna vez? Sí. Sí. Bien. ¿Sabían que Mel Gibson, ¿saben quién es Mel Gibson? Sí. Saben que él fue el director de la película, ¿cierto? Uh-huh. Bien. Una particularidad de esta película es que cuando Jesús es crucificado y le van a poner el clavo, la mano
que sostiene el clavo es la mano de Mel Gibson. Y él quiso que sea así. Es interesante. Mel Gibson, no sé si sabían, vieron que Hollywood, que es el mayor productor de películas del planeta, la mayoría son judíos. No sé si sabían esto tampoco. Pero la mayoría son judíos. No, por eso también sacan tantas tonteras como vemos hoy en día en las películas. Pero Mel Gibson es uno de los pocos cristianos que hay en este círculo. Y él, por supuesto, hizo la película La Pasión de Cristo, y él decidió que su mano sea la que esté sosteniendo el clavo, porque él dijo: fui yo quien lo puso allí. Fueron mis pecados los que lo clavaron en la cruz. Entonces, no quiero poner a Mel Gibson como ejemplo de cristiano ni nada, porque no desconozco realmente. Sé que es católico, no sé si actualmente sigue siendo, no sé. Pero esto que... Y antisemita también. Antisemita también. Pero esto que él está enseñando aquí es justamente el punto que nuestra parábola está tocando, ¿no? Nuestra parábola no pretende que nosotros nos lavemos las manos respecto a lo que sucedió con Jesús en la cruz, sino que veamos en nuestros pecados la causa de su muerte, de su pasión y de su crucifixión. Solo así podemos entender realmente el por qué el Hijo de Dios tuvo que morir y dar su vida en rescate por nosotros. Entendiendo que Jesús murió por nuestros pecados, llevó este terrible y cruel destino, así podemos entender también que todos nuestros pecados son perdonados, porque no hay otra forma de poder comprender cómo es que Dios puede perdonar nuestros pecados, si no es por una muerte tan cruel como la que sufrió nuestro Señor en nuestro lugar. Entonces, este es otro de los puntos importantes que el texto de hoy toca, que nosotros mismos somos de la misma naturaleza de aquellos que mataron a los profetas y que entregaron a la cruz y que también mataron al Hijo de Dios, ¿no? Somos seres humanos, pero al mismo tiempo que podamos ver en ellos, en la cruz, también el medio por el cual somos restaurados con Dios en nuestra relación. Bien, para concluir, el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, parece que él estuviera predicando este texto. Parece que él hubiera tomado este texto y dice: bueno, voy a predicar este texto. Y él dice lo siguiente, y es como nos está predicando a nosotros, ¿no? Hagan de cuenta que el apóstol Pablo está predicando estas palabras a ustedes. Dice: por lo tanto, ustedes, que por nacimiento no son judíos, deben recordar esto. En aquel tiempo, ustedes estaban sin Cristo, vivían alejados de la ciudadanía de Israel y eran ajenos a los pactos de la promesa. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. De dos pueblos hizo uno solo, al derribar la pared intermedia de separación y al abolir en su propio cuerpo las enemistades. Él puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos pueblos, una nueva humanidad, haciendo la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo mediante la cruz, sobre la cual puso fin a las enemistades. Él vino y a ustedes, que estaban lejos, les anunció las buenas nuevas de paz, por lo mismo que a los que estaban cerca. Por medio de él, unos y otros tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. Hermanos, hemos de dar gracias a Dios porque para Él ya no hay judío ni griego,
sino que por medio de la fe y gracias a lo que nuestro Señor Jesucristo hizo y obró en la cruz por nuestros pecados, gracias a que por medio de Él tenemos reconciliación con Dios, ya podemos ser contados no por nuestras obras, solo por lo que Él hizo como parte del mismo Espíritu, como conciudadanos de los santos, parte del reino de Dios, miembros de su familia, hermanos de Jesús, hijos de nuestros padres, como parte de estos labradores que ahora sí producen buenos frutos para esta tierra que está hundida también en la perdición. Y esto realmente es como también se anunciaba en un principio por el mismo apóstol Pedro. Esto es algo que nos trae solamente alivio y consuelo de saber que tenemos un Dios que no se fijó en nuestros pecados, ni en nuestra naturaleza, ni en nuestro pasado, sino que todo lo olvida y todo lo perdona por lo que Cristo hizo, por su pasión, muerte y resurrección. Entonces, que en estos tiempos de dudas, de padecimientos, de sufrimientos, en los cuales podemos llegar a sentir desesperación por nuestra condición personal, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Podremos volver a reunirnos en la casa del Señor? Bueno, Dios quiera que sí pronto, pero lo importante es recordar que somos miembros de la familia de Dios. Entonces, como tal, tenemos un buen Padre que puso una cerca sobre nosotros, que nos cuida, que nos riega con su lluvia de bendiciones, que nos trata como sus plantitas más preciadas, más preciosas. A veces, ¿vieron cómo las madres, o generalmente las dueñas de casa, tienen sus jardines en la casa y cuidan con tal cariño y cuidado a sus plantas? Así es como Dios nos cuida a nosotros y nos protege. Y nos protege de las bestias salvajes, nos protege de los temporales duros, de las tormentas, de los granizos, y así también lo hará hasta llevarnos con Él a la vida eterna, donde ya estaremos en ese lugar que no tendremos que temer por nada ni lamentarnos por nada. Que así sea. Amén. Amén. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús hasta la vida eterna. Amén. 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 Confesemos nuestra fe en este Dios misericordioso que tenemos, con las palabras del credo apostólico. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Cantemos nuestro canto de la oración de la tarde, el Magnificat. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Ha mirado la bajeza de su sierva, muy dichosa me dirán todos los pueblos, porque en mí ha hecho gran
mi espíritu, es mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Su clemencia se derrama por los siglos sobre aquellos que le temen y le aman. Desplegó el gran poder de su derecha, dispersó a los que piensan que son algo. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Derribó a los potentados de sus tronos y ensalzó a los humildes y a los pobres. Los hambrientos se saciaron de sus bienes y alejó de sí vacíos a los ricos. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Acogió a Israel su humilde siervo, acordándose de su misericordia, como había prometido a nuestros padres, Abraham, y de sentencia para siempre. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Hermanos, ha llegado el momento de la oración de la Iglesia. Al Señor en tu misericordia respondemos, escucha nuestra oración. Oremos por todo el pueblo de Dios en Cristo Jesús y por todas las personas según sus necesidades. Señor misericordioso, nos has plantado como tu propia viña para que llevemos buenos frutos para tu gloria. Concédenos gracia para que seamos fieles y demostremos en nuestra vida las buenas obras que te glorifican y sirven a tu propósito. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Padre misericordioso, danos ánimo con tu espíritu para que demos testimonio de tus poderosos actos. Bendice a aquellos que llevan el evangelio a las personas que aún no lo han escuchado. Levanta pastores fieles que nutran las congregaciones bajo su cuidado con tu palabra y sacramentos. Danos oídos dispuestos a escuchar, mentes dispuestas a ser instruidas y corazones dispuestos a confiar en ti en todas las cosas. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Dios santo, líbranos de todos los enemigos de tu iglesia y bendícenos con líderes cuyas voces no vacilarán ante las amenazas. Bendice a nuestro obispo presidente, a todos los pastores y consejeros de nuestra iglesia y a quienes sirven en nuestra comunidad. Inspira a hombres y mujeres a participar en vocaciones santas de servicio en la iglesia. Y bendice a quienes se están preparando para el trabajo en la iglesia, cursando programas de diaconía, el Instituto Bíblico o en otras áreas de servicio. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Todopoderoso Señor, da a las naciones tanto el deseo como la bendición de la paz. Frustra las acciones de aquellos que oprimen con el poder del miedo. Bendice al presidente de la nación,
a nuestros gobernadores y a todos los que aprueban, hacen cumplir y juzgan nuestras leyes. Líbranos de toda enfermedad y temor. Libera a los pobres de las necesidades y ayúdanos a proporcionar trabajos y empleos dignos para todos. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Padre eterno, príncipe de paz, guía a esposos y esposas a amarse y perdonarse mutuamente y fortalécelos en su vida juntos. Bendice los hogares en los que habita tu pueblo. Ayuda a los padres a ser ejemplos de fidelidad a tu palabra para sus hijos y amor, y dales espacio en sus corazones y hogares para que los huérfanos puedan conocer el gozo de un lugar y un hogar que les pertenecen. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Dios de amor, libera a los enfermos de sus enfermedades. Da alivio a los que sufren. Ayuda a los afligidos a conocer la paz del espíritu y de la mente y permanece con los que están en sus últimos días. Guía a todos los que son profesionales de la salud para que sirvan a los necesitados y dale paciencia a aquellos que deben sobrellevar sus enfermedades, especialidades con sus discapacidades e infertilidad. Oramos también especialmente en nombre de nuestro hermano Roberto, de nuestro hermano Carlos, nuestro hermano Esteban y Armando, para que los ayudes, los sostengas en su salud, y también te pedimos por la pronta recuperación y tratamiento de nuestro hermano Fernando. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Padre Celestial, prepara nuestros corazones para que cuando nos acerquemos a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo en tu santo altar, podamos ser fortalecidos en la fe y que en arrepentimiento podamos ser renovados en amor y nutridos para nuestra comunión. Danos unidad de fe, doctrina y armonía en nuestra vida juntos. Llévanos finalmente con los santos que han partido para que podamos alcanzar la vida eterna y morar en tu presencia para siempre. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Santo Dios, danos un espíritu dispuesto para que podamos servirte con todo lo que tenemos y con todo lo que somos. Ayúdanos a ser fieles y fructíferos en el uso piadoso de tus recursos y dones, para que los usemos de acuerdo con tu santa voluntad y para tu gloria. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Líbranos, bendito Señor, de corazones resentidos, que envidian o que viven egoístamente para sí mismos, y enséñanos a vivir para ti la vida que tú nos has dado como un don precioso, atesorando en nuestros corazones todo lo que es bueno y sabio, y buscando solo estas cosas. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Escúchanos, oh Señor, y da respuesta a las oraciones de tu pueblo, solamente en el bendito nombre de nuestro Salvador, Jesucristo, quien con el Padre y el Espíritu Santo, siempre un solo Dios y Señor, por toda la eternidad. Amén. Visita nuestro hogar, oh Señor, y en tu gran misericordia defiéndenos de todos los peligros y riesgos de esta noche. Por amor de tu único Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, mediante Jesucristo, tu amado Hijo, porque nos has protegido con tu gracia en este día, y te rogamos que nos perdones todos los pecados que hayamos cometido, y que por tu gran misericordia nos guardes de todos los peligros de esta noche. En tus manos encomendamos el cuerpo, el alma y todo lo que es nuestro. Tu santo ángel nos acompañe para que el maligno no tenga ningún poder sobre nosotros. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Bien, hermanos, hemos llegado al final de nuestra oración de la noche. Pueden habilitar sus micrófonos. Damos especialmente la bienvenida a quien nos acompaña hoy.